Muy buenos días. En esta unidad de órganos parenquimatosos les habla Gabriela Oribe para contarles que definimos la organomegalia como el agrandamiento normal de un órgano. En los textos de ecografía se definen las lesiones difusas de los órganos parenquimatosos como aquellas que afectan el tamaño, la forma y la ecogenicidad como atributo propio de la ecografía, aunque también la enfermedad difusa puede no generar ningún cambio. Tanto para la radiología como para la ecografía, los órganos pueden expresar la enfermedad a través de variaciones en la forma, los contornos, la ubicación, el tamaño, la radiodensidad para la radiología y la ecogenicidad y ecoestructura para la ecografía. En este último punto vemos una clara ventaja de la ecografía y por eso la balanza está inclinada hacia el lado de la ecografía. Y es que esta nos permite evaluar la estructura interna. Otra de sus ventajas es que nos permite valorar los órganos aún con líquido libre en abdomen o con ausencia de un adecuado depósito adiposo. Recordemos que la grasa abdominal es indispensable para identificar los órganos en las radiografías. Y es por eso que frente a pacientes caquéticos, emaciados o muy maduros, o aquellos que tienen líquido peritoneal, la ventaja del ultrasonido es patente. Existe una condición que es la presencia de aire en cavidad peritoneal o retroperitoneal y que favorece a la radiografía en la identificación de los órganos abdominales contrastando sus contornos. Los cambios en el tamaño siempre afectan la ubicación de las estructuras u órganos adyacentes o afectan la ubicación del propio órgano, sea por tener mayor movilidad o por tener mayor peso. Por ambos métodos vamos a poder realizar mediciones objetivas de los órganos y estructuras a través de los software que generalmente manejan el sistema DICOM de gestión de imágenes médicas. En general nos preocupan más los agrandamientos de los órganos, del hígado, del vaso, del riñón, de la próstata. La disminución del tamaño es significativa cuando hablamos de los riñones y del hígado. Tanto el vaso como la próstata disminuidos de tamaño no tienen mayor correlato clínico. Un signo de hepatomegalia es el aumento de la distancia entre el diafragma y el estómago, sobre todo el cuerpo gástrico y la región pilórica, que son las porciones más móviles del estómago. Estos se ubican desplazados hacia medial y hacia la izquierda en una incidencia ventrodorsal, como se muestra en la figura A. Otro de los signos es que el ángulo hepático sobrepasa la arcada costal en la radiografía en incidencia laterolateral, como se observa en la figura B. Los contornos hepáticos también sobrepasan el estómago en la ecografía, como vemos en C. En la ecografía también podemos ver los lóbulos hepáticos derechos que sobrepasan el borde ventral o polo posterior del riñón derecho, y los ángulos también se vuelven romos, aunque estos últimos dos hallazgos no se observan en el corte C de la foto. Las renomegalias producen desplazamiento ventral del colon y del intestino delgado, como vemos en la figura A. Las evaluaciones del tamaño renal pueden ser subjetivas, pero una forma objetiva de evaluar el tamaño renal es estableciendo una relación entre el largo renal y la longitud de L2, la segunda vértebra lumbar. En una incidencia ventrodorsal, la longitud renal es de 2,5 a 3,5 veces la de L2 en caninos y 2,4 a 3 veces en felinos. Vemos en la foto B que está muy sobrepasada esta longitud de las vértebras L2 con respecto a estos riñones felinos que ya a simple vista se observan muy grandes. En la ecografía la longitud renal se ubica en un rango entre 5,5 a 9,1 veces el diámetro de la aorta. Además, siempre tenemos la posibilidad de tomar medidas con el software a través de los calibres, como vemos en la figura C. En la esplenomegalia, el desplazamiento de órganos depende de la porción afectada del vaso.
Si la esplenomegalia es generalizada, es frecuente el desplazamiento caudal del cuerpo y la cola del vaso, desplazando también las asas yeyunales hacia dorsal y caudal, como vemos de manera más leve en la figura A y de manera más acentuada en la figura B. La radiografía nos da una imagen panorámica, pero solo identifica los segmentos del vaso que son incididos en forma tangencial por los rayos X. Recuerden el material de abdomen del módulo 0. Por ejemplo, en una incidencia lateral se incide tangencialmente el cuerpo y es lo que se pone en evidencia, y en una incidencia ventrodorsal los rayos inciden tangencialmente la cabeza del vaso, que es lo que se pone en evidencia. La ecografía nos permite identificar todos los segmentos del vaso, como vemos en la figura C. En ambos métodos, el vaso tiende a conservar su morfología y los ángulos se vuelven romos y se hacen evidentes por los dos métodos. La prostatomegalia generalmente desplaza hacia dorsal al colon descendente y recto y la vejiga hacia craneal, como vemos en la radiografía A. Ocasionalmente hacia craneal y dorsal, como vemos en la radiografía B, o hacia ventral, dependiendo de si el agrandamiento es simétrico o asimétrico. Por ecografía, la próstata se caracteriza por una ecoestructura uniforme, homogénea, fina. La hiperplasia prostática y o la metaplasia escamosa son las alteraciones más frecuentes y pueden producir desde pocos cambios y muy sutiles hasta significativos agrandamientos asimétricos o simétricos, como vemos en la ecografía C, que aún conserva parte de su morfología bilobulada en forma simétrica. De la ecoestructura hablaremos más adelante. La disminución del tamaño es clínicamente significativa en hígado y se manifiesta por una disminución de la distancia entre el diafragma y el estómago y una inversión del eje gástrico, como vemos en las radiografías A y B. En ecografía, estos hígados pequeños son difíciles de explorar, dada la ventana acústica restringida por el gas del colon, estómago y pulmón. Este rasgo se presenta en hepatopatías crónicas avanzadas como la cirrosis o en comunicaciones portosistémicas congénitas, donde el desarrollo hepático es pobre por la ausencia de factores tróficos, como vemos en la figura A, un trayecto vascular aberrante dentro del parénquima hepático y el tamaño hepático pequeño. La ecografía presenta la ventaja de poder evaluar el parénquima aun cuando hay líquido libre producto de la hipertensión portal, por ejemplo, en una cirrosis. En la cirrosis, además de disminuir el tamaño, los contornos se tornan irregulares, la ecogenicidad de base está incrementada y la ecotextura puede estar alterada por la presencia de nódulos de regeneración, como vemos en el preparado anatómico C. La disminución del tamaño renal es significativa porque muchas veces acompaña cambios crónicos, riñones atróficos, como vemos en la ecografía A, donde las dimensiones son realmente muy pequeñas. Muchas veces se acompañan también de contornos irregulares o sutiles alteraciones en la morfología, como vemos en la radiografía B. Tanto en la radiografía como en la ecografía tenemos parámetros objetivos para definir el rango normal de tamaño renal y podemos realizar mediciones. Además del tamaño, otro parámetro a evaluar es la radiodensidad y ecogenicidad. Para la radiología, todos los órganos parenquimatosos tienen la misma radiodensidad, que es la de tejidos blandos. Para la ecografía, cada órgano tiene una ecogenicidad que le es propia. Los cambios en la radiodensidad se manifiestan principalmente por mineralizaciones u ocasionalmente microlitiasis o litiasis en la vía biliar intrahepática, como vemos en la radiografía A, o en la pelvis renal y sus recesos, como vemos en la radiografía B. Una manera de aumentar la información que brinda un estudio radiológico simple sobre el parénquima renal y el sistema colector es realizando un urograma excretor, como vemos en C,
el medio de contraste positivo, ocupando la pelvis y uréter en una fase pielográfica del urograma. Como dijimos, cada órgano tiene una ecogenicidad que le es propia. Se considera en caninos que el hígado tiene una ecogenicidad bastante similar a la de la corteza renal. Podrá ser más o menos ecogénico, pero es bastante similar. Con respecto al parénquima esplénico, es menos ecogénico. Por lo tanto, lo menos ecogénico es la corteza renal, le sigue el parénquima hepático y lo más ecogénico es el parénquima esplénico, como muestra la serie A. En B vemos un renal con aumento de su ecogenicidad cortical y este es el cambio más frecuente en la enfermedad renal difusa. En felinos sanos es frecuente encontrar cortezas renales hiperecoicas por infiltración lipídica, sin que necesariamente signifique una enfermedad renal difusa. El diagnóstico de enfermedad hepática difusa simplemente sobre la base de la apariencia ecográfica debe hacerse con precaución. Habrá que relacionar los hallazgos con la clínica. Una biopsia o una citología por aspiración con aguja fina es casi siempre necesaria para el diagnóstico histopatológico. Por lo tanto, decimos que la ecografía es menos sensible para reconocer la enfermedad difusa y más sensible para detectar las lesiones focales. En general, la disminución de la ecogenicidad caracteriza los procesos inflamatorios agudos o al edema. Y los incrementos de ecogenicidad se deben a procesos crónicos por presencia de tejido fibroso. En A vemos la disminución de la ecogenicidad hepática que aumenta el contraste entre los hepatocitos hipoecoicos con el tejido fibroso periportal hiperecoico. En B, el incremento de ecogenicidad hepática de fondo disminuye este contraste. Y en C, vemos cómo el hígado hiperecoico supera en ecogenicidad al vaso, invirtiéndose entonces la relación de normalidad. ¿Qué significado o interpretación clínica tienen estos cambios? ¿Cuáles son los diagnósticos ecográficos presuntivos? Aquí vemos una lista. Ninguna imagen es patognomónica y todos los hallazgos se deben correlacionar con la clínica del paciente. El diagnóstico ecográfico no tiene el peso de un diagnóstico clínico final o de un diagnóstico histopatológico. La disminución de ecogenicidad del hígado ha sido reportada en procesos agudos inflamatorios como hepatitis, colangiopatitis, en enfermedades infiltrativas como linfoma, leucemia y amiloidosis. El aumento de ecogenicidad se asocia a la infiltración grasa, hepatopatía esteroidea, que son las causas más frecuentes. Los procesos inflamatorios crónicos como las colangiopatitis, hepatitis crónicas, cirrosis, mastocitosis y menos comúnmente el linfoma incrementan la ecogenicidad. Además, en estos últimos, en las formas de cirrosis o hepatitis crónicas, está disminuido el tamaño con bordes irregulares y formación de nódulos de regeneración, como comentamos anteriormente. También podemos interpretar los cambios en el tamaño hepático según esta lista de diagnósticos diferenciales. Los aumentos pueden surgir de enfermedades infiltrativas, ya sean por vacuolas en el citoplasma de los hepatocitos, vacuolas de glucógeno, lípido o agua, o por infiltraciones intercelulares como en la amiloidosis. También se puede aumentar el tamaño por congestión, procesos inflamatorios agudos o edema. En los procesos crónicos, donde la fibrosis reemplaza el tejido noble, en general hay una disminución de tamaño. Lo mismo que en las anastomosis portosistémicas congénitas por falta de factores tróficos que impiden el correcto desarrollo del hígado. Otro de los parámetros a evaluar es la ecoestructura. La radiología no tiene ningún equivalente a este parámetro. En uno de los órganos más fáciles de entenderlo es en el riñón porque tiene una arquitectura característica. Consta de un parénquima dividido en corteza y médula y un sistema colector, pelvis y sus recesos. Los procesos difusos del riñón afectan la ecogenicidad de la corteza.
en general aumentándola en procesos crónicos, pero también en estos procesos se tiende a desdibujar la definición o los límites entre corteza y médula, como lo vemos en la figura A, donde se pierde la corteza y la médula y existe una mínima dilatación de la pelvis, que es la imagen anecoica central. En B vemos el signo de la banda, que es un hallazgo inespecífico y se manifiesta como una línea hiperecoica en la unión córtico-medular. Esto se evidencia muchas veces en caninos y felinos normales, pero también está descrito en hipercalcemias, leptospirosis, peritonitis infecciosa felina, necrosis tubular aguda. Esta banda se corresponde con depósitos de calcio. En C podemos ver un riñón con ecoestructura normal. Otros signos de enfermedades difusas pueden ser el infiltrado de linfoblastos a nivel subcapsular que se produce muchas veces en el linfoma renal, muy frecuente en pacientes felinos, como lo vemos en la figura A, indicado por las flechas grises pequeñas. Otra alteración aberrante de la ecoestructura es la presencia del parásito Dioctofima renale, frecuentemente en el riñón derecho, que destruye todo el parénquima, reemplazándolo así por esta estructura tubular tipo ovillo que representa al parásito adulto. Otra posibilidad de la ecografía al evaluar la ecoestructura es poder identificar los vasos y de una manera poco invasiva inferir la perfusión renal a través del Doppler. Así como cada órgano tiene una ecogenicidad que le es propia, también tiene una ecotextura, una trama que es parte de su identidad, de su fisonomía. La textura del hígado es ligeramente más grosera que la del parénquima esplénico. Los cambios difusos en la ecotextura son más sutiles y por lo tanto subjetivos para evaluar. Depende en parte de la calidad de imagen de los equipos con que se trabajan. Los cambios en la textura suelen obedecer a procesos difusos, como esta colangiopatitis que vemos en las fotos A y B. La posibilidad de evaluar la estructura interna del hígado también nos permite evaluar la vasculatura hepática y la vía biliar, de la cual hablaremos en el siguiente módulo. En la figura C vemos el modo B y el modo Doppler. Para la radiología, explorar las estructuras vasculares o la vía biliar requiere de complejos estudios de contraste como las colangiografías, las angiografías o las portografías. La próstata se caracteriza por una ecoestructura homogénea, contornos regulares, morfología esférica o bilobulada en el corte transversal, como vemos en la figura A. La hiperplasia prostática y o metaplasia escamosa son las alteraciones más frecuentes. Como dijimos, suelen producir desde cambios muy sutiles hasta significativos agrandamientos con parénquimas de aspecto heterogéneo, como se ve en la figura B. Es frecuente en las hiperplasias prostáticas encontrar lesiones líquidas de pequeño tamaño a mediano que generan esta heterogeneidad del parénquima. Son pequeños quistes producidos por la hiperplasia de los acinos y conductos. Pueden coalescer en imágenes líquidas más grandes de diferente tamaño y forma, como vemos en C, que se hacen ya evidentes como lesiones focales. En A vemos un ejemplo de un vaso normal con un parénquima uniforme, con una textura muy fina, interrumpida por las venas esplénicas. En modo B se ve como estos trayectos anecoicos y que se pueden explorar también con Doppler color. En la figura B vemos un vaso muy agrandado, hipoecoico, con ángulos romos y un parénquima alterado con una hipoecogenicidad de fondo marcado, surcada por este trabeculado hiperecoico, por estas imágenes lineales hiperecoicas que representan vasos sanguíneos dilatados. Estos cambios se deben a una torsión esplénica. Hay ausencia de señal Doppler y puede haber también líquido libre en estas condiciones.
Un hallazgo frecuente también en vasos normales son pequeñas imágenes hiperecoicas en relación a la cápsula y a las venas esplénicas. Esto es tejido graso y se conoce como mielolipomas, como vemos en la figura A. En B vemos claramente dos ejemplos de vasos heterogéneos con ecoestructura alterada, uno de ellos de aspecto reticular arriba, y en C un vaso con una ecoestructura también alterada, pero por múltiples imágenes miliares hipoecoicas a manera de sacabocado. Esta imagen suele ser a veces muy característica, aunque no patognomónica, de procesos infiltrativos o enfermedades linfomielogrolifertivas. Para ir cerrando nuestro encuentro, volvemos al ejemplo de la torsión gástrica en una ecografía y en una radiografía. Ambos métodos detectan cambios en el tamaño, forma, contornos y ubicación. La radiodensidad estaría alterada si hubiese mineralizaciones o enfisema en el parénquima. La ultrasonografía nos permite evaluar las alteraciones en la ecogenicidad y ecoestructura, y también nos permite evaluar la perfusión del parénquima a través de la función Doppler. También podríamos evaluar este parénquima esplénico si hubiese líquido libre por un hemoperitoneo. Es por todas estas razones y de todos los territorios a explorar que en el abdomen de nuestros pacientes la ecografía obtiene una clara ventaja sobre la radiología. Aún con estas ventajas, recordamos que la enfermedad difusa puede no dar signos ni radiológicos ni ecográficos. Los cambios entonces en tamaño, forma, contornos, ubicación, radiodensidad, ecogenicidad y ecoestructura nunca son específicos y deben correlacionarse con la clínica, el laboratorio y en lo posible computarse con un examen citológico o histopatológico. Los invito a resolver los ejercicios disponibles en el campus y nos vemos en el aula. Hasta luego.